Buenas amigas, amigos. Hoy estamos en otro nuevo podcast. Soy el Master Health Coach Juan Brenes y hoy nos acompaña un amigo muy especial de toda la vida, Leo Montoya. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, Juan, por dicha, vos. Bien, gracias. Qué dicha. Él es un gran empresario que de hecho nacimos en el mismo barrio y por decirlo así, crecimos y hasta después nos vimos después de muchos años y yo vi muchos cambios en él, en todas las áreas de la vida. Y sí me gustaría que él nos cuente a nosotros un poco de su trayectoria de vida, que fue desde que yo lo dejé de ver, desde el cole más o menos por ahí. Sí. ¿Qué nos podrías contar, Leo, de tu vida? ¿Quién es Bueno, Leo? ¿Qué hace Leo? eh, por dicha, y siempre me he catalogado como una persona feliz y alegre. Sí, toda la vida he sido de Churuca, mis padres toda la vida han sido de San Rafael y de ahí nos conocimos Juan y yo de pequeños, desde que éramos compañeros de escuela. Eh, en mi vida, ya después del colegio nos dejamos de ver, pero muchos años, ya después cuando puse un negocio, me topé a Juan por ahí que llegó a comer y resulta ser de que sí me encontró muy fuera de forma, con un sobrepeso tremendo. Yo toda la vida he tratado de hacer deporte, pero me he dedicado más que todo a lo que es fútbol, que es lo que siempre me ha apasionado. Sin embargo, de ahí empecé con otras disciplinas como el ciclismo y demás, pero nunca me empecé a cuidar en temas de alimentación, ni nunca me enteré siquiera de lo que era una sesión de coaching. Entonces ahí fue cuando Juan me empezó a comentar, me llamó la atención y tiempo después fue que empecé con la academia. Ah, buenísimo, Leo. Sí, más bien muchas gracias por mencionar el coaching, ya que es un tema que a mí me gusta mucho hablar con la gente porque casi nadie lo conoce. ¿Qué nos podrías comentar del proceso de coaching? ¿Cómo fue que empezamos? ¿Qué le comentarías tú a las personas en qué nos pudo ayudar todo el tema del acompañamiento del coaching? Sí, bueno, primero yo cuando empecé en la academia estaba con un montón de kilos de peso de más. La mayoría de gente que me conoce y me conoció con sobrepeso. Y a partir de ahí, mi objetivo cuando arrancamos era mejorar mi forma física, pero solamente con ejercicio, sí, continuando con los mismos hábitos alimenticios y con los mismos hábitos o con las mismas creencias que he traído desde pequeño y de que a cada uno de forma diferente les han inculcado temores y demás. Este, en ese momento Juan me invitó a que fuera a una sesión y me empezó a explicar todo lo que era el tema de cómo funcionaba el cerebro, de cómo la mente lo autosabotea a uno y eran muchas de las trampas en las que caía día a día, donde caía en deslices, donde caía en antojos, donde le hacía caso a mi mente de que no entrenara, que mejor se quedara descansando y la indisciplina es un factor determinante para no lograr los objetivos personales en ese momento que eran corporales en mi caso. Ya después fuimos planteando nuevos objetivos hasta lograr una mejoría muy, muy, muy considerable. Claro, Leo. De hecho, que hablábamos antes sobre lo que es el desbloqueo mental y todo esto, Sí, ¿verdad? Es algo muy curioso porque desde que Leo y yo nos conocemos, en el barrio de ahí se puede decir que éramos piso tierra, por decirlo así, o sí. somos piso tierra, más bien dicho. ¿Qué fue lo que cambió esa mentalidad de León vos? Que yo te veo después de unos años, te veo en un carro muy bonito, un chuzo de carro, te veo muy bien posicionado, siempre siendo el mismo Leo, la buena persona que es. Y yo sé que eres un poquito modesto, un poquito no mucho, porque no te gusta que hable mucho del tema, pero algo que a mí me gustó y que me lo relacioné muy rápido con ese fue el desbloqueo mental de el cómo podemos salir adelante el día a día, de vivir en un barrio a pasar a ser una persona profesional y empresario y seguir siendo la buena persona que eres. Yo me acuerdo cuando te vi en tu restaurante, yo llegué y un gran abrazo y muy, muy ameno. O sea, ¿qué nos puedes contar de ese desbloqueo? Y después podemos explicarle un poquito a las personas cómo unimos ese concepto de limitantes Ujú. con un concepto de potenciales. Sí, bueno, yo creo que lo principal es que siempre he estado arraigado a los buenos valores que me enseñaron en mi casa. Ujú. Sin embargo, esas falsas creencias que uno se pone en la mente y que lo limitan, hace que uno no pueda potencializar todas las buenas, ¿cómo se podría decir? Habilidades. Las buenas habilidades que uno tiene y que con las sesiones de coaching me fui desenvolviendo, fui mejorando considerablemente todo lo que fue la parte de bloqueos, de limitantes y hasta lograr maximizar parte de los recursos personales que he tenido y que he podido desenvolver.
Claro, sí, y comento esto de lo de Leo, la transición de cuando nos volvimos a ver y todo, porque hay desbloqueos mentales que se pueden generar y potenciar las habilidades, como ya lo dijimos, pero no solo un área. Leo, por ejemplo, la desbloqueó en una, descubrimos que podía desbloquearlas en otras, y así fue, así fue. Tanto así que Leo me comentaba en ese tiempo, ¿verdad? Cuando empezamos con las sesiones, Ujú, me decía que él tiene la creencia de que él siempre iba a ser gruesito, ujú. ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Incluso eh, ya después de ver todos los cambios a mí me costaba creerlo, yo siempre he tenido como el concepto de que estaba encerrado en un cuerpo específico que era el que tenía antes y que de ahí iba a quedar toda la vida y que no iba a poder salir de ahí, hiciera lo que hiciera. Y gracias al desbloqueo que generamos por medio de coaching, los cambios en alimentación y los cambios en deporte, que fueron súper importantes, de ahí logré considerablemente bajar tallas, aumentar masa muscular y de ahí soy el Leo que tengo ahora. Claro, y de hecho, Leo también me comentaba, porque como él hace ciclismo, cuando empezamos con las sesiones, él me comenzaba a decir, Juan, qué montón aumenté la resistencia, y me comentaba y me dice, y él como es muy modesto, me dice, no, pero no lo digo por dejar ni nada, sino es por el hecho de cómo funciona, es el hecho Sí, de entender de que Leo está acá como un ejemplo. Las personas que traemos acá son personas ejemplos a seguir, tanto como hablamos en otros podcasts, por ser seres humanos increíbles y son personas humildes que quieren ayudar y servir y que son un ejemplo a seguir. De hecho, si Leo nos permite, ahí podemos mostrar una foto más adelante sobre el antes y el después tuyo, para que vean lo increíble que fue el cambio. Y lo más importante para mí en lo personal, porque Leo es un gran amigo, fue el saber que emocionalmente, sí, él me contaba que cambió situaciones de percepción, por ejemplo el estrés, sí, ¿verdad? sí, claro. El estrés fue un tema súper importante que logramos cambiar porque eh, por el tipo de trabajo que yo ejecuto, siempre paso con muchas cargas de estrés, cuestiones de trabajo, de personal, financieras, de procesos y otro montón de cosas que siempre tengo en mente. Y resulta ser de que pasaba tan metido en mi trabajo y en mis cosas que los niveles de estrés y de cortisol que Claro. manejaban eran muy, muy, muy altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que como me lo explicaba Juan, eso hace que uno aumente grasa, que el cuerpo siempre esté atento y alerta como si fuera a una batalla y resulta ser de que en los momentos en los que yo salía a vacaciones me bajaban los niveles de cortisol, se me bajaban las defensas, se me bajaba todo y lo que hacía era que me enfermaba. Ya después con el coaching fue manejando de mejor forma mis emociones y demás y ahorita veo una vida a plenitud, a conciencia plena. Y eso que dice Leo, increíble a conciencia. ¿Por qué? Ujú. Porque no solo se desbloquea un área, que, sí, bueno, Leo no me deja mentir, cuando uno genera un grado de conciencia a través del cambio de percepción del sistema reticular o de la forma de ver la vida, también comenzamos a querernos más a nosotros mismos y Sí. comenzar a entender un poquito más Ujú. sobre el tema. O sea, nos gusta Sí, aprender. sí, correcto. Las mejoras en autoestima, el valor que uno tiene, el poner primero muchas cosas por encima de uno mismo, ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Desde hace un par de años tengo claridad de qué es lo primero en mi vida y lo primero soy yo. Y si yo estoy bien, todo lo que está a mi alrededor está bien. Entonces es cuidarme yo primero para que todo lo que está alrededor esté de la mejor forma. Eso es una de las claves de por qué quise que Leo estuviera acá. O sea, qué mejores palabras de decirlo que ponerse en el lugar más importante. ¿Por Ujú. qué? Porque si no estamos en el lugar más importante, ¿quién va a cuidar a la familia? Sí, exactamente. ¿Quién va a dar el ejemplo? Exacto. De hecho, ya después del proceso con Leo, ya Leo trajo al hijo y súper bien, comenzaban a entrenar juntos y todo. ¿Y qué le pareció a tu hijo también este cambio en el papá? Sí, de ellos lo han notado considerablemente, mi esposa, mis hijos, mis padres, con todos, yo tuve que hablar en un inicio cuando decidí hacer mi cambio, porque lo primero que yo tenía que cambiar eran mis hábitos alimenticios. Y mentalmente, mi mente está arraigada a que la comida, perdón, a que mi casa y la casa de mis padres las asocia con comida. Siempre es la mejor Ujú. bienvenida que en cualquier lugar te pueden Claro. dar, pero el problema es que como Juan me lo explicaba, por la morfología de mi cuerpo, que así se dice, ¿verdad? Ujú, Mi también, cuerpo, claro, la forma de mi cuerpo, soy muy, muy sensible a lo que son las harinas y los azúcares, y es claro, la dieta del tico. Aquí claro. todos, lo primero que comemos en la mañana es gallo pinto con pan, con Merienda ahí. merienda, que son harinas, de cualquier asocia, una merienda con galletas,
con frutas dulces. Exacto. Y después del almuerzo también arroz, frijoles, picadillos, pastas, un poquito de ensalada y un poquito de proteína. Y resulta ser de que eso es la dieta que constantemente consumía y, y al darse un cambio en mi dieta y un cambio en la forma en la que me estaba ejercitando y detrás de eso asociado a un cambio mental en cuanto a la percepción de las cosas y manejo de mis emociones, Claro. fue donde se dieron todos esos cambios. Mi hijo lo notó, mis padres lo notaron, mi esposa lo notó y hasta el momento ha sido todo para bien. Incluso en la forma de expresarme, de expresar lo que siento, de expresar mis temores, mis miedos, darlos a conocer y no tener miedo de compartirlos. Sí, eso que dice Leo es súper importante porque vivimos en una cultura donde el quien es frío es fuerte, el quien no expresa es el fuerte, el que más recibe es el fuerte. Y contrario a eso, la inteligencia emocional nos enseña lo contrario. Es una expresión asertiva en la cual dice, no expresamos nuestras emociones, no sacamos eso. Es como una película de Samuel Río Pacífico que dice, saca la basura de tu mente. ¿Sí? Pero ¿cómo? Promedir la expresión. Y es algo que para mí fue tan importante también que la gente que me conoce a mí, y luego que me conoce desde niños, también vimos procesos, él también nos vio a mí, y vimos procesos que mutuamente nos hicieron cambiar la forma de ver la vida. Inclusive, como dice Leo, llega uno a la casa de nuestros padres y lo que nos ofrecen es mucho cargo y mucho tipo de cosas así. Y como dice Leo, por genética, somatotipo, morfología y todo este tema, no para todos es el mismo plan de alimentación. Exacto. De hecho, cuando Leo cambió, hablando un poquito del plan de alimentación, si al caso comía 1 o 2 veces al día, ¿recuerdas? Sí, sí, correcto. Yo desayunaba y almorzaba a las 6 de la tarde. Y cargado en harinas en la mañana y cargado de harinas en la tarde. Y un cereal en la noche. El problema no es el cereal, el problema es el tipo de cereal que nos comemos. Exacto. Entonces, no es lo mismo comerse una taza de leche con sucaritas o con trijuelas con miel que comerse una taza de leche con un cereal integral. Que eso fueron una de las cosas que cambiamos, ya posteriormente cambiamos a otro tipo de dieta, pero el problema es la forma en la que nos alimentamos, sin conocernos principalmente, me parece a mí, Juan, no sé si me corregís. No, claro, de hecho eso iba a decir antes de que se me olvidara. Algo importante que se hace siempre es una evaluación, o sea, un test genético, nos damos cuenta de qué somatotipo y metabolismo tiene y de ahí comenzar a trabajar con ello. Lo más importante de eso y lo más bonito es que uno lo disfruta. Sí. Yo me acuerdo cuando después Leo cambió el plan de alimentación, bueno, el estilo de vida, en el estilo saludable, se cambia, se le llama plan de alimentación y normalmente ese plan de alimentación es por su genética, básicamente, su somatotipo y otro montón de cosas ahí. Y lo más bueno ahí es que la persona le comienza a gustar. Entonces, de venir a comer carbohidratos sí. todo el día, a cada rato, cada 2 horas, cada 3 horas, partimos a que nuestra información en la que el hipotálamo nos dice cómo comer y qué no comer, más bien nos asocia con otras cosas. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso, Leo? Sí, bueno, lo más difícil es vencer la ansiedad de los carbohidratos y al principio, claro. Al inicio. Ya una vez de que uno vence esa ansiedad por comer carbohidratos y por comer dulce, el cuerpo entra en un proceso donde se siente saciado. Claro. Saciado y no solo eso, se siente desinflamado. Entonces, le permite a uno hacer ayunos intermitentes más amplios y todo eso genera lo que vos me comentabas de la autofagia. Claro. Que es lo que hace que el cuerpo empiece a oxidar la grasa y empiece a trabajar la proteína, aumentar los músculos y demás, y esto asociado a un plan de entrenamiento como los que desarrolla Juan, nos permite mejorar corporalmente. Eso que dice Leo es súper importante. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una persona, un empresario que tiene su carrera en otro ámbito, porque sabe del tema. Eso es un grado de conciencia, es lo que yo trato siempre de retomar constantemente en las personas. O sea, ¿qué es mejor, el conocimiento o que te digan qué hacer? No, el conocimiento. Algo súper importante con esto es que todo lo que se nos ofrece en carbohidratos y dulces es lo más rico que hay en la calle. Y cuando uno come, lo que tiene que hacer es comer con conciencia de que lo que está consumiendo es lo mejor que puede servirle a su cuerpo. Y nos cuesta mucho a veces entenderlo y nos vamos más por el deseo y el ímpetu de darnos el gusto y que por eso trabajo para darnos esos gustos a que saciara nuestro cuerpo de comidas saludables. Claro, de hecho eso que dice Leo,
científicamente comprobado, y el azúcar es una droga, básicamente por un proceso fisiológico interno que se lleva a cabo que lamentablemente no nos damos cuenta y el cuerpo más bien genera una adicción al mismo. Sí. Y lamentablemente eso, junto con grasa, va a aumentar los índices de glicémica en sangre y aumenta la insulina y eso hace que el proceso se guarda la grasa más rápido, por decirlo de otra forma, y eso más bien hace que a la persona le cueste más. Sí. Y eso para mí es muy súper importante que Leo, que él pasó por el proceso, y también nos comente un poco sobre el proceso de saciedad a cuando ya te diste cuenta y decís, no, y pues ya no me gana de estar comiendo carbohidratos. Sí. Ya al ver yo rico el carbohidrato, pero veo rico un pedazo de bistec con Sí. grasa, con aguacate, con ensalada verde, con vegetales verdes. ¿Qué nos puedes comentar de esa transición? Porque a las personas Sí. muchas les da miedo. Sí, claro, no, más bien ahora como mucho más rico que antes. Ahora, al tener una dieta mucho más alta en proteínas, a todos los que nos gusta la carne, el pollo, el pescado, los mariscos, de ahí vamos a disfrutarlos porque hay tanta variedad para cocinarlos, para adobarlos y demás, de que uno come delicioso y pasa saciado todo el día. Y cuando ya pasas saciado y no tienes la necesidad de comer dulce, no tienes esa necesidad de estar picando ni de estar buscando en la alacena a ver qué te vas a comer constantemente. Claro, de Ujú. hecho eso que dice Leo, para mí es algo increíble porque cuando Leo comenzó el proceso, obvio, las primeras clases Ujú. y quedaba patas para arriba y Sí, claro, mareado y todo, claro. ¿verdad? Él después comienza a pasar el proceso y ya yo lo veo que le pone un montón, que va quedando en los bots de primero, que Sí, me dice, fui a cletear y fui a la par de mucha gente muy buena y me fue muy bien, sí, que fui a mejenguear y todo este tema. ¿Cómo sentiste vos, Leo, sí. al venir, por ejemplo, en un ayuno, Ujú. al venir a entrenar y que no te diera un bajonazo de índice glicémico, Sí. no te diera una hipotensión? ¿Cómo Ujú. te sentiste en todo este Sí. tema? Eso ha sido todo un proceso porque al inicio cuando yo venía, si yo no me comía algo antes de venir sentía que me iba a descomponer. Y si no, ojalá no fuera algo dulce en la mañana, y sentía que yo llegaba acá y me iba a empalidar, ¿verdad? Como Claro, decimos. Y muchas veces me pasó, ahí estaba con los pies arriba en un cajón. Pero conforme fuimos haciendo todos estos cambios y me fue trabajando Juan mentalmente, porque incluso había muchos ejercicios, por ejemplo un pull-up yo no lo podía hacer en claro. un inicio. Un salto al cajón me costaba, me daba miedo hacerlo. Por ejemplo, el pararse de manos, el hacer el trípode, los burpees que todo el mundo odia, era una cuestión de que yo no me sentía con la energía para poder hacerlo. Conforme fuimos haciendo eso y conforme fue variando, cambiando mi metabolismo, a lo interno, el manejo de dónde toma la energía mi cuerpo, fuimos mejorando el rendimiento. Y aparte de eso, mejorando la resistencia, tanto muscular, pero principalmente la mental, fue donde me di dando cuenta que podía potencializarme más y podía ir rompiendo barreras y rompiendo barreras y rompiendo barreras hasta que llegué a un momento donde, como dice Juan, hacía muy buenos tiempos en los woods, le comentaba que iba a salir un sábado en bicicleta y aunque tuviera tiempo de no entrenar, rompía tiempos que tenía anteriormente. Claro, todo eso aunado a que bajé mucho peso, todo eso aunado a que aumenté mucho músculo, todo eso aunado a que mi mentalidad cambió. Entonces, todo eso me ayudó para mejorar mi rendimiento tanto en bicicleta como en fútbol, como en los woods que tenemos acá en la academia. Claro, Leo. ¿Y qué nos puedes comentar, por ejemplo, cuando hacíamos los coaching Ujú. para potenciar tus habilidades físicas y que tal vez vos decías, yo Sí, no puedo, y sí, te das cuenta que sí podías? sí. ¿Nos Eso, puedes comentar alguna anécdota de eso en sí, cualquier claro. área? Incluso, por ejemplo, antes del coaching, cuando empecé en ciclismo, a mí me costaba mucho subir montaña, por ejemplo. Y recuerdo que yo lo asociaba mucho o sea, o más bien me asfixiaba mucho el tema del aire, de que tenía que llegar por convicción nada más y no lo asociaba a una emoción. Ya después de que empezamos con el tema de coaching, Juan me comentaba que uno para poder sobreponerse a uno mismo tiene que sacar todo desde una emoción interna, algo que le permitiera a uno generar Potencial. ese potencial, esa motivación Potencial, sí. para poder ejecutar. Y recuerdo una anécdota súper importante que era con el tema de los pull-ups. Yo Ujú. no podía hacer un pull-up. Yo me guindaba y no podía subía uno y yo no podía subir más. Y Juan me decía, pero hey, tenés que sacarlo de una emoción. Entonces salimos de acá de la oficina, voy y me guindo, hago una, bajo y quiero volver a subir y no puedo. Y Juan me dice, bueno, Leo, súbese y cierra los ojos.
Imagínese que usted está guindando, está guindando de alguna ladera o algo, tiene sus manos soldadas al tubo y tiene algo lo más preciado de su vida apegado a usted. En ese momento yo imaginé a mi hija y me dice, suba, y subo una vez, vuelva a subir, subo otra vez, vuelva a subir, subo otra vez, vuelva a subir, subo otra vez. Al final lo hice casi 10 veces de no poder hacer, de hacer una sola repetición y la segunda no poder lograrla. Y a partir de ahí me di cuenta de que realmente todo eso está pegado a una emoción y que si uno aferra ese movimiento a una emoción va a potenciabilizar todo ese esfuerzo físico que hace y se le va a hacer mucho más fácil. Y así es como lo he logrado ahí con ejemplos similares en diferentes disciplinas. Claro, y eso que dice Leo es súper importante porque muchas de las personas no saben que pueden. El asunto ahí es que hay un limitante, porque Sí. yo sabía que Leo podía porque tiene la fuerza y la capacidad física, ya que obviamente evalúo el movimiento de la persona y sé que puede. El asunto ahí es qué es lo que lo limitaba, como dice Leo, el bloqueo emocional. Hay estudios que se han revelado donde nosotros, vamos a ver, para poder usar todo el potencial muscular, tenemos que potenciarlo a través de una emoción. Por ejemplo, Víctor Vargas, que está detrás de cámaras, que es el productor, él nos mostró un video, no sé si vos lo viste en el chat, sobre un strongman, una persona que estaba levantando un peso muerto y dentro de ese peso muerto él no podía levantarlo, eran no me acuerdo, como casi 1000 kilos, no me acuerdo muy bien, sinceramente. Pero ahí en el video él dice, yo siento que me van a poner un arma en la cabeza y por eso tengo que levantarlo sí o sí. O sea, el potencial del físico no está llamando totalmente la capacidad que tenemos como para poder reponernos o hacer algo. De hecho, también se ha visto donde mamás que no sé, que estrellan en el carro y pueden salir y tienen que volcar el carro a hacer algo, tienen casi la capacidad para poder lograrlo. Entonces, todo eso que dice Leo, todo lo tenemos, pero ¿cómo potenciarlo? Ahí es donde tenemos, como dice Leo, conectar las emociones, generar una motivación intrínseca, pero que esa motivación intrínseca sea algo real. Y a todos nos ha pasado que en algún momento nos va a suceder algún familiar o algo así, y tenemos que recurrir a ese potencial. Sí. ¿Qué persona no se mueve a luchar por un familiar? ¿Qué padre no se mueve a luchar por un hijo, una hija, Sí, sí, una sí, sí. esposa? Y todo eso que dice Leo es increíblemente poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué por eso está acá? Porque él es uno de los que desarrolló esas habilidades. Él es uno de los que apenas vino, o sea, realmente aplicó lo que sabía. Y realmente al sentirlo lo aplicaba. Realmente al conectar con lo que quería comer lo hacía. Y tuvo la disciplina. Y como ayer decíamos en otro podcast, la disciplina no es lo mismo que la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener mucha inteligencia, pero si no aplicamos lo que sabemos a esa disciplina, entonces no lo vamos a desarrollar. Y es algo que Leo lo hizo. Y lo hizo no solo en eso, en la parte física también. Sí. Tanto así que Leo me decía, es que yo quiero mejorar en el ciclismo. Y entonces yo le decía, entonces hay que mejorar en otras áreas. Ya que mejorar debilidades, también mejorar las capacidades. Y así lo fue logrando. Y por eso es que me hace sentir muy orgulloso, sin el afán del ego, porque sabemos que Leo y yo no somos de ese tema, somos un poquito modestos con todos estos temas, pero sí es el ejemplo a seguir en el sentido de que queremos ayudar y servir. Y por eso Leo está aquí, porque a él le gusta servir. ¿Qué opinas de todo ese tema, Leo? Sí, sí. Bueno, lo que decís del ego, sí, tratamos yo siempre he tratado de mantener un perfil bajo con respecto a eso. Claro. Trato de no vanagloriarme, siempre mantenerme al orden y al servicio de cualquier persona que lo necesite. Eh, y les recomiendo a todos las sesiones de coaching de Juan. La verdad que el que quiere puede. Y todos necesitamos ayuda para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, si quiere tener un cambio físico, si quiere tener un cambio eh, en alimentación y quiere tener un cambio mental, yo recomiendo totalmente las sesiones de Juan. Los invito a todos, los insto a que saquen una cita con él y verán que si se lo proponen realmente lo van a poder hacer. Y muchas gracias, Leo, porque verdad, como digo y repito, o sea, vos sos un ejemplo porque desde que Gracias. entró para bajar el estrés, luego bajar el estrés, cambió el plan de alimentación porque por conciencia propia lo quiso hacer y por conciencia propia comenzó a moverse como el ser humano se mueve, que por Sí. eso puedes hacer un pull-up, puedes hacer un push-up, pararse de manos, saltar un cajón. No solo estamos para una bicicleta, por ejemplo, Sí. no solo estamos para la playa o para las piscinas, sino que tenemos potenciales y habilidades que conforme pasa el tiempo también se van dejando a un lado. Por ejemplo, si una persona sigue trabajando solo un ejercicio cardiovascular,
va a perder las potencialidades de la otra. O sea, entonces, por ejemplo, vos tenías mucha fuerza en lo que es el patrón de jalar. Cuando yo lo vi, yo lo reconocí, porque obviamente sé cómo funciona el cuerpo bajo todo el sistema de movimiento, entonces reconocí eso. Y él, aunque no creyera que no podía, yo sí creí en él y sigo creyendo, no solo porque yo creo ya, sino es que el ver el potencial de las personas es algo increíblemente poderoso y algo bueno en eso es esto, que realmente nosotros queremos que las personas mejoren su estilo de vida en cada área. O sea, que por ejemplo, emocionalmente no solo estemos emocionados porque tenemos un carro nuevo, porque al fin y al cabo, como muchas veces dice, perdón, las palabras trilladas, la felicidad no está afuera, está dentro. Y es algo que es importante de entender para poder saber cómo funcionan nuestras emociones y de ahí comenzar a crear un nuevo estilo de vida. Claro, claro. No, definitivamente así es, Juan. Si somos lo que comemos, primero, No. y luego que hay cosas que a nadie le enseñan. Por ejemplo, el tema del manejo de emociones es algo, es un tema tan delicado y Complejo, se puede tan decir. complejo Y que, profundo. perdón. Profundo Sí, también. claro, Que es muy algo, profundo, muy profundo. Incluso el tema de sanación de heridas claro, durísimo. de muchos años atrás es un tema que se ve acá en las sesiones de coaching de Juan y que uno tiene que encontrar paz y perdón con todo el pasado que ha tenido. Y, y no, como les digo, a todos los insto a que saquen una cita con Juan. Sé que a todos les va a servir, a mí me ha servido de maravilla. eh, y me pongo a la orden para cualquier otro programa que tengan acá. Claro, Leo, de hecho, como te repito otra vez, la gente tiene que ver eso en una persona que no tiene que ser un atleta desde una edad muy corta, ni tuvo que hacer un montón de procesos para un cambio drástico en el sentido de que tuvo que sufrirlos, ¿verdad? O sea, al principio obviamente es un tema que es para la gente que no está acostumbrada salir del círculo de confort para poder potenciarse es algo que a la mayoría de la gente le cuesta porque como dijiste ahora, el cerebro al ser vago por naturaleza lo que busca es llevarte a un círculo de confort, justificando cada acción que nosotros tengamos para poder mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están cerca, que ahora Leo, yo casi le voy a interrumpir en eso, la mayoría de las personas que están cerca son las personas que van a querer que no avancemos. Aunque así nos amen, pero es que no es culpa de ellas, están educadas a una manera distinta. Por ejemplo, al ver que Leo comía diferente, entonces ya puede que le quisiera meter cargo, porque no, es que se está poniendo muy flaquito, como el dicho lo decía, haga la redundancia, el chiquito entre más gordito más bonito. Entonces al final ese tema también se ve involucrado y el problema es que viene de una mamá y un papá que nos ama y nos quiere, pero al no saber cómo funcionan, nos quieren meter otra vez en ese estilo. Exactamente, sí. ¿Nos puedes comentar tal vez una anécdota de claro, eso? claro. A mí desde pequeño, si no comía, era que estaba enfermo. Y tras de eso, como les comentaba, con la dieta que llevamos todos como buenos ticos, y si yo no les explicaba claramente esta situación a mis papás, que mi mente, cada vez que llego a esa casa, la asocia con comida, siempre era, Leo, pero qué pecado, usted no está comiendo bien. Y yo no, estoy comiendo mucho mejor, estoy comiendo y disfrutando muchísimo lo que estoy haciendo. Pero todas esas ideas te empiezan a sabotear y ojalá tengas una actividad familiar y ya viene el cake y ya viene el helado. Pucha, cómo manejar todo eso es rudísimo. Entonces, yo tenía mis estrategias, me dispersaba por ahí, empezaba a jugar con chiquillos y cuando me da cuenta, ya comieron los grandes, empezaban a comer los chiquillos, me iba con los grandes y iba cambiando y cambiando y cambiando. Un buen cafecito y lograba pasar ese tipo de momentos. Pero todos proponiéndonos, saliendo de esa zona de confort, teniendo la convicción de que queremos cambiar y con las sesiones de coaching, que definitivamente es lo que más nos van a ayudar. Sí, muchas gracias, de verdad. Y con respecto a eso que decís, de que a veces se quieren ir a comer un pedacito de queque o no sé, un poquito de arroz, o sea, eso tampoco es dejarlo del todo, ¿verdad? Como hablamos la última vez. Tenés toda la razón. Incluso parte de lo que habíamos metido en el programa es que una vez cada 15 días podía generarme una comida y podía pecar y comer lo que quisiera. Pero muchas veces más bien llegaba y me correspondía el día de que tenía que salirme de mi dieta
y simple y sencillamente no lo quería, yo no me quería comer un helado, ya no me quería comer un queque, una repostería o incluso un gallo pinto porque ya mi cuerpo ni siquiera me lo pide. Claro. Entonces ya muchas veces los obviaba y podía pasar hasta mes y medio sin comer absolutamente nada de dulce y con poco carbohidrato. Pero es una cuestión de convicción. Claro. Al final de tener conciencia de que somos lo que comemos y mantenernos en esa línea. Claro, y eso que dice Leo es súper importante porque el asunto está así, cuando un cuerpo no necesita ciertas cosas, el cuerpo no lo va a pedir, así de simple. Por algo existe el ayuno intermitente, por algo está tan de moda, por algo existen ciertos tipos de alimentación que por no entrar en unos en específico no vamos a generar un tema tabú, mejor en otros podcasts hacemos explicaciones más fisiológicas científicas con respecto a los temas para no entrar en ese tema porque al final sabemos vos y yo que por conciencia que tenemos bajo el proceso que llevamos, porque yo también hago ese proceso y es algo tan rico y tan satisfactorio que a uno ni siquiera le da ansiedad, o sea, ni hambre. No. Entonces pasa el proceso donde más bien el cuerpo, para no entrar en la parte fisiológica ni muy científica ahorita, para que me entiendan un poquito más, el cuerpo al no necesitarlo no lo pide. Y es algo que la gente tal vez no entiende, no conoce, tal vez no conoce esto, que tal vez nos pasa a nosotros, Leo, que no nos pide comida si acaso una vez al día. Exactamente, sí. Sí. Incluso el poder hacer ayunos de 24, 36 horas es hasta saludable. Tal vez vos puedes ampliar un poco más en esto, pero yo Dale, lo que he aprendido es muy poco. O sea, he aprendido, pero vos tenés conocimiento más profundo con respecto a eso, de la limpieza que se hace en el cuerpo y demás. Y, se siente uno saciado. O sea, se siente uno, ya va a llegar un momento donde vas a tener mucha hambre y va a necesitar comer, ¿verdad? Pero come de forma regulada, no es que llega uno a devorarse todo lo que hay, como cuando uno tiene esas ansiedades de dulce y de carbos que pueden generar cuando están con un índice glicémico alto. Exacto, ¿verdad? sí, claro, sí. Sí, no, y no es, más bien, el hecho de que lo digas vos, más bien es mejor, porque yo lo que quiero es eso, que la gente vea que genera un tema de conciencia a partir de cómo nos sentimos, inclusive no solo en la parte emocional, sino en la parte de alimentación, ya que los alimentos también nos dicen qué cambios hormonales pueden haber y qué cosas pueden estar generando nuestro organismo. Como dijo Leo al principio, la hinchazón. O sea, la persona se hincha, por decirlo de alguna manera. Sí, Y es un proceso tan rico que la persona se siente tan bien y tan liberada y tan liviana que después cuando yo la leo haciendo sprints o haciendo entre los boots de acá, pero de intensidad, de resistencia cardiovascular, respiratoria y muscular, lo veo muy intenso. Entonces es algo que ojalá ustedes pudieran ver ya en acción para que vieran la realidad y no es porque yo lo diga, porque igual yo he entrenado toda mi vida, pero llegar a esos ritmos, eso no es de la noche a la mañana. Pero a Leo le pasó, por decirlo así, en un proceso corto, pero por el mismo tema, unir, como dijiste ahora, unir la parte de alimentación, emocional, la física y todo bajo un concepto en el que la persona lo necesita. Sí. ¿Cómo te sentiste vos en todo ese proceso para terminar un poco, ir terminando ahorita con el tema de lo que es la parte compleja del sistema, que es la parte emocional, la parte física, la parte de alimentación, y ahorita cómo te sientes versus cómo empezaste, perdón? Sí, autorrealizado, porque todos queremos tener cambios físicos de la noche a la mañana, sin tener conciencia del montón procesos que conlleva eso y el montón de errores comunes que cometemos día a día en alimentación, e incluso algo súper importante, el sueño. Sí, cierto. El sueño. O sea, la calidad de sueño que uno tiene que tener para que el cuerpo repose, para que el cuerpo procese y para que el cuerpo prácticamente amanezca reseteado, que fue algo que trabajamos mucho al inicio, porque voy a comentarlo así muy rápido. No, pero más bien me gusta que la gente sepa y que venga vos. Porque nosotros mucho de esto lo trabajamos en pleno inicio de la pandemia. En pleno inicio de la pandemia. Y en ese momento surgió un boom con todo lo que fueron las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Amazon Prime y demás. Y el pasar todo el día encerrado en la casa, uno lo que ponía era una serie de cualquier de cualquiera que a uno le gustara, o una película o lo que fuera, y cuando te dabas cuenta te sentabas en algo a las 3 de la tarde, eran las 11, te levantabas a comer, la 1 y te volvía a dar hambre y te ibas acostando a las 3 y el otro día y te levantabas prácticamente a trabajar como un zombie en la noche de forma muy adictiva, y llegabas otra vez a seguir viendo y te volvías a acostar tarde y demás. Y esos son factores
que nos perjudican a todos, porque tras de eso asociado a una mala alimentación, Claro. lo que va a generar es de que el cuerpo se hinche y si tras de eso si uno no hace ejercicio, le va a provocar que todavía vaya a tener más problemas a futuros, hasta con enfermedades crónicas y demás. Entonces, muchos de los hábitos que yo traía era hasta eso, era una mala condición a la hora de dormir, trasnochar por ver televisión, trasnochar por jugar videojuegos, y al otro día ir a entrenar cansado, con sueño y Claro. mal comido. Entonces, el cambio de todos los hábitos a tener un sueño de calidad, alimentación de calidad Ujú. para mi cuerpo y ejercicio programado, también la forma o la morfología de mi Claro. cuerpo, de ahí ayudó a que todos esos cambios fueran mucho más ágiles y mucho más rápidos. Pero con respecto a tu pregunta, lo que sí me he sentido es completamente autorrealizado, porque, eh, digamos, viéndolo desde el punto de vista de la escala de necesidades que tenemos cada uno como persona, Ujú. eh, no es que haya cumplido todas, pero sí uno de los puntos que me faltaba a mí por alcanzar era el tema de la imagen corporal. Oh, Y cierto. entonces al poder disminuir mi peso, al poder Ujú. mejorar mi forma física y demás, entonces eso te autorrealiza, te levanta la autoestima y ya uno con la autoestima alta uno puede programarse para poder potencializar muchas otras áreas de la vida que antes había dejado de lado. Claro, sí, Ujú. de hecho eso que dice Leo es importantísimo, porque Leo me decía que a veces no le gustaba quitarse la camisa o así Sí, entrenando. claro. Ujú. Y resulta que ya después de estas citas de coaching, perdón, ya lo comienzo a ver sin camisa, dándole duro y todo, como todos podemos hacerlo. Y al fin, más allá de lo que es la parte física, lo Ujú. más importante para mí fue ver la parte emocional de Leo, donde ya tenía más autoestima, ya la mayoría de la gente no quiere muchas partes de su cuerpo porque ni siquiera, vamos a ver, ni siquiera las cuidan. Entonces, ¿cómo las van a querer si no las cuidan? Al final es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero ya ver que Leo lleva su proceso, llega a ese proceso, de verlo aquí entrenando sin camisa y todo, y ver que tiene la autoestima y las ganas y el poder, eso hace como yo como coach y una persona que lo acompaña en el proceso, me motivó mucho más. Entonces ya me la acerco y le pregunto, y es algo que a veces las personas no entienden, que para nosotros, los que somos coach, o las personas que queremos ayudar a los demás, lo hacemos siempre y cuando las personas quieran ser Ujú. ayudadas. Y es Eso algo sí. que es importante. Porque al final, yo no puedo ayudar a alguien si la persona no quiere ser ayudada. Ujú. Exacto. En cambio, me acercaba a Leo y siempre era conversación y tras Ujú. conversación y ni siquiera eran citas, eran simplemente conversaciones entre amigos Sí. que hablábamos cómo se sentía uno y el otro, porque inclusive él me ayudaba a mí en la parte que él sabe que es de administración y esto, que es la parte de inteligencia financiera, Ujú. que él sabe mucho. Entonces es algo tan bonito ver cómo se interesan por uno también, que es bonito sentir ese Ujú. interés y que las personas realmente, si queremos un cambio en cualquier área de nuestra vida, como Sí. le dijo Leo, lo más importante es aceptar que lo necesitamos Sí, claro. y que necesitamos a alguien que sea una persona, un mentor, que nos dé un acompañamiento bajo un Ujú. sistema, el cual es un sistema más integral que el solo comer bien, que el solo hacer ejercicio, que el solo creer que estamos haciendo las cosas bien. Y hay algo muy curioso que comentaba Leo ahora con respecto al sueño. Todo lo que acabas de decir, de ver Netflix, todo este tema, al final no solo te aumenta la grasa, al final no solo te enferma, al final no solo eso, sino es que genera hábitos. Ujú. Y esos hábitos, al final se vuelven un sistema cultural en el Ujú. cual, ¿viste la serie aquella? Sí. ¿Viste la otra? No sé, comenzamos a vernos más desde un punto de vista eh, poco saludable que realmente, ¿cómo te fue en la carrera? Ujú. ¿Cómo te fue en la clase? Sí. ¿Cómo te va con la alimentación? O sea, en lugar de hacernos preguntas de esas, ¿por qué no nos hacemos preguntas como estas? Que son más, ¿cómo dormiste? ¿Dormiste bien? Porque eso, como dice Leo, es importantísimo, ya que el cuerpo cuando no duerme no entra en un ciclo anabólico, que es el ciclo de recuperación. Y ese ciclo, si no se entra bien en ese ciclo, por más entrenamiento y buena alimentación que hagamos, va a ser muy difícil que avancemos. Entonces es algo que Leo nos puede comentar tal vez desde esa programación para dormir bien, Ujú. ahora cuando empezaste, perdón, ahora cuando ya lo logras. Sí, bueno, en mi familia, por parte de mis papás, hemos sido muy nocturnos. Incluso de las 12 era una hora donde en mi casa todos siempre de soltero estábamos despiertos. Cuando yo llego y me caso,
hace casi 11 años, eh, me llegó a encontrar con mi esposa de que le gusta acostarse a las 8 de la noche. Y yo no podía coincidir eso, ¿verdad? Yo necesitaba hacer algo, si no era distraerme con el teléfono, era distraerme viendo tele, lo que fuera. Pero yo hasta que no sentía que fueran las 12, 1 de la mañana, yo no podía descansar. Y todo eso de cuando empecé con los entrenamientos y con los programas de Juan, me llevaba a que me empalidaran al inicio de las sesiones, tuviera que estar ahí con un cajón con los pies en alto, buscando un dulce para poder reponerme. Y, y resulta ser de que una vez de que se dan todos los cambios en alimentación, en mentalidad y demás, empiezo a ver toda una progresión, pero exponencial, Claro, con respecto a los rendimientos. Incluso el hecho de venir a entrenar en ayunas, claro. que era algo que yo igual lo hiciera antes, es algo que ahora, si más bien como antes de venir a entrenar, me afecta. Y, y saber a conciencia qué es lo que me beneficia y qué es lo que no me beneficia. No me haberme sometido a las presiones sociales de que si no has visto tal serie y estás detrás del palo, no. Es tener conciencia plena de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que comemos, de lo que vivimos y de lo que sentimos. Claro, eso que dice Leo, bueno, todo es importante lo que ha dicho, pero ¿por qué recalco cada vez que dice algo como tan importante como el sueño, como la alimentación y la Ujú. emoción? Porque vuelvo e insisto a que tener conciencia en esas tres áreas es importantísimo, ya que muchas personas no saben que hay diferentes tipos de estrés y esto nos afecta en todas las áreas de nuestras vidas. Ujú. Y al fin y al cabo podemos atacar uno, pero si está el otro, Ujú. al fin y al cabo podemos atacar, no sé, el estrés mental, pero Ujú. si comemos mal, por Sí. ejemplo, al fin y al cabo nos afecta más el sueño que todo lo que hagamos durante el Ujú. día. Entonces, eso es algo que Leo nos puede comentar, ya que como él nos dijo ahora al principio, también juega fútbol, Ujú. ahorita está metido en un campeonato, algo así, ¿verdad? Sí, Creo. sí, correcto, está en un ¿Cómo, torneo. cómo te ha ido con todo el tema este ahorita, bueno, aparte de cuando jugabas fútbol antes de Ujú. empezar en el proceso, ahorita, cómo te sientes, cómo te ha ido, Sí. habilidades, no sé, resistencias, Sí, todo? bueno, en comparación con antes no tenía la misma movilidad de ahora. Mm, La agilidad, la resistencia, es fútbol meramente aficionado, ¿verdad? Pero son cambios que los nota uno claro, en el momento en que lo va a practicar. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. También el sobreponerse, el tratar de trabajar en conjunto para sobreponerse a resultados que se nos puedan dar, también nos ha ayudado muchísimo. Y el no encerrarse en el criterio de uno. Este, También compartir las experiencias que ha tenido uno con el grupo para mejoras del equipo. claro, sí. De hecho, hace poco hubo una competencia interna y yo me acuerdo que Leo se rompió mucho las Sí, manos. sí, claro. Y aún así intentó terminarla. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue qué fue el proceso que después de ver las manos rotas te hizo seguir y querer seguir? Sí, lo que me pasó fue que no traje guantes y al guindarme a hacer todo esto bar, se me rompieron todas las manos y, y al verme sometido a que yo quería estar ahí, a que quería ganar la competencia, que quería mínimo finalizar, continué por pura convicción, pero, pero, pero al final, aunque me costó terminarla, logré sobreponerme a toda la situación que tuve que soportar de dolor y de sangrado en las manos. Claro, Sí. y le pregunto a Leo porque resulta que en otros podcasts también han venido otros atletas. Y es que, como dice Leo, el fútbol tal vez no sea el profesional, el que él Ujú. dice que juega. Pero realmente para cada persona es una emoción distinta lo que hace en su día a día. Por eso tenemos personas que también van a venir, que tal vez, no sé, tienen otro tipo de profesión, que no son atletas, pero llegan y se esfuerzan como uno, a ese nivel. O sea, un nivel en el que tal vez nunca lo han hecho en su vida y vienen a hacerlo o lo llegan a hacer durante su día a día, a pesar de que tal vez no llegan a ser profesionales. Pero más allá de ser profesionales o no, es el esfuerzo que se genera en el proceso. Sí. Porque una persona podrá ser muy buena, tener mucho talento, pero tiene la disciplina como para cambiar su parte emocional, para poder ver cómo está comiendo y cómo realmente le funciona eso en su cuerpo y en todo su estilo de vida. Y la parte física, que realmente está funcionando solo para un deporte o porque queremos llegar a tener un cuerpo ya a nuestra vejez, una edad más adulta,
que sea, tenga una salud del movimiento muy buena y que tenga una movilidad tan buena que no ocupemos de una silla de ruedas, que no ocupemos de andar con bastón, que no ocupemos de nada para poder depender de nuestro propio movimiento. Entonces al final no solo es una parte en la que un deporte en específico, sino es que tanto te ayudó, más bien en lo que haces el día a día, o sea un deporte, o sea tu trabajo, o sea el trabajo, o sea lo que sea que hagan, todo el proceso, qué tan fuerte te hizo, fuerte a nivel emocional, o sea, que te motivaras, que generaras motivación intrínseca, a nivel de alimentación, qué tanta conciencia tenías ya ahora sí antes de ir a ir a cletear o ir a entrenar, qué tan capaz te sentías ya después de haber entrenado y ver que las habilidades las aumentaste. ¿Qué fue esa sensación o ese cambio que hubo? Tal vez ir a jugar, ir a jugar un partido de un torneo y decir, sí, voy con todo, voy con toda la energía, con toda la motivación y voy fuerte. Voy a ir a clitear y voy fuerte. Voy a entrenar y voy fuerte. ¿Tú sentiste eso antes del proceso? No, 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 más bien lo hacía antes del proceso, más bien lo hacía más por querer ver un cambio en mí, pero con solamente dar un pasito no es lo mismo que irse acompañando con alguien que lo lleve de la mano No. a lograr sus objetivos. Lo que sí es que es un asunto de muchísima convicción, de aceptar que uno tiene que cambiar algo y estar convencido de que solo no va a poder. Incluso tienen muchas veces que pasar o tener consecuencias negativas que le llevan todo ese tipo de alimentación y sobrepeso, Claro. como por ejemplo enfermedades. Yo te puedo decir que antes de empezar todo esto, generalmente andaba con la presión un poquito más arriba de lo Bueno, normal, con un nivel de ácido úrico elevado. Y resulta ser de que ahorita me hago exámenes y aparezco limpio de todo, incluso con niveles ya de atletas, como por ejemplo lo que hablábamos del ritmo cardíaco, ajá, que una frecuencia cardíaca baja y es más que todo porque el cuerpo optimiza su uso y no claro. necesita mantener el corazón bombeando tanto. Entonces, principalmente me parece que es un tema de convicción. Claro, Ujú. sí, eso que dice Leo es muy importante porque muchas personas dicen, es que sí, como así, sí, como el huevo con la yema y con la clara, la yema me va a hacer daño, aumenta el colesterol, por Ujú. ejemplo. Y hay otro montón de creencias que al final no son ciertas. Ujú. Nosotros tenemos un plan de alimentación casi que mucha grasa, más o menos proteína y bajo en carbohidratos. Y cuando queremos entramos y salimos, pero ya es decisión de nosotros bajo el proceso que llevamos y obviamente ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Pero el punto ahí es no qué tipo de alimentación, sino que realmente sabemos sobre el tema que estamos Ujú. haciendo. Pero sí, Leo, fue un gusto y un placer realmente No, tenerte con todo acá. gusto, Juan. Más bien, muchas gracias por la invitación. Me siento totalmente honrado y invito a todos las personas que vean este video a venir a conocer a Juan, a vivir sus sesiones de coaching y a nutrirse de todos los buenos consejos que Juan nos puede dar. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a Víctor Vargas ahí detrás de cámara en producción. Y nos vemos en los próximos podcasts. Gracias.